Muy bienvenidos y muchas gracias a todos por conectar una vez más con el Sevier. Mi nombre es Javier Rubio y formo parte del Departamento de Comunicación y Marketing del Sevier España. Y hoy tengo el inmenso placer de presentar el primer capítulo de la nueva edición de la serie Juntos del Sevier. Según la OMS, el cambio climático es ya la mayor amenaza para la salud mundial para este siglo. La salud es y será afectada por los cambios de clima a través de impactos directos como olas de calor, sequías y aumento del nivel del mar, e impactos indirectos con enfermedades de las vías respiratorias, desnutrición y desplazamientos forzados. Se estiman en más de 250.000 muertes adicionales por enfermedades sensibles al clima desde 2030 en adelante. El impacto y la necesidad de información y formación en el mundo de las ciencias de la salud ante esta amenaza es palpable. El Sevier trabaja intensamente desde hace meses para dar respuesta a este vacío. Primero, con la publicación de Cambio Climático y Salud, una guía práctica para estudiantes de ciencia de la salud que podéis descargar de manera gratuita en el link que os vamos a compartir a continuación en el chat y que aborda a través de 6 capítulos el impacto del clima en nuestra salud, marcando las patologías, el efecto en nuestra salud mental y señalando los nuevos desafíos para la nueva generación de sanitarios. Segundo, con distintos materiales y artículos compartidos a través de nuestros canales sociales. Y tercero, con la serie de webinars que hoy arrancamos y en la que un nutrido grupo de expertos abordarán desde diferentes perspectivas los efectos que ya está teniendo el clima en nuestra salud. Este primer capítulo cuenta con la presencia del doctor Miguel Ángel Sánchez, que ha sido profesor de Humanidades Médicas en la Universidad Complutense de Madrid durante más de 35 años. Miguel Ángel es doctor en Medicina, licenciado en Filosofía y magíster en Bioética y es especialista en Medicina Interna y en Endocrinología. Ha participado en proyectos internacionales de investigación bioética y es autor de 13 libros, entre los que destacan Historia de la Medicina y Humanidades Médicas y Bioética en Ciencias de la Salud, referencia en muchas facultades de medicina. Hoy el doctor Sánchez es el prologuista de nuestra serie de seminarios, como también lo es de la mencionada guía sobre cambio climático y salud, para ponernos en situación ante una necesidad: que los agentes de salud adquieran conocimientos nuevos e incorporen una mentalidad nueva capaz de ofrecer una respuesta adecuada a los problemas asociados al cambio climático. Esta es la aspiración de este proyecto, un cambio juntos. Y sin más dilación, cedo la palabra a nuestro ponente, no sin antes comentaros a todos los espectadores que tenéis abierto el chat para formular las preguntas al doctor, todas aquellas dudas que os surjan derivadas de su presentación y o del tema que abordamos hoy. Así que, doctor, son todos suyos. Muy bien. Buenas tardes a todos y sin más comenzamos a hablar de salud y de ambiente. El ambiente no es algo en lo que estemos. El ambiente es lo que somos, porque formamos parte indisoluble del ambiente. El ambiente es lo que, a través de toda nuestra historia evolutiva, ha hecho que seamos lo que somos. Y es también el que nos puede llegar a comprometer en esa evolución, el que nos puede llegar a deshacer, lo mismo que nos hizo. Y desde luego el ambiente influye decisivamente sobre nuestra salud y sobre todo lo demás también. Bueno, cualquier alteración o cambio en el ambiente puede tener consecuencias importantes para el ser humano, incluso decisivas. Cuando hablamos del ambiente, tenemos que hablar en primer lugar, de los límites que tiene el ambiente y que no deben ser sobrepasados. Porque la mayor alteración que se puede hacer a un ambiente es sobrepasar sus límites. Ya en 1972, el Club de Roma publicó su famoso libro de Límites al Crecimiento, analizando el crecimiento de la población, de la producción agrícola e industrial, del consumo de recursos y de la contaminación. Y encontró que todos estos posibles límites estaban teniendo un crecimiento exponencial. Y ese crecimiento exponencial amenazaba sobrepasar los límites físicos del planeta. Las conclusiones de este informe y de los sucesivos informes del Club de Roma
es que si las actuales tendencias de crecimiento continúan sin modificaciones, los límites de crecimiento de nuestro planeta se alcanzarán en algún momento dentro de los próximos 100 años, decía el Club de Roma en 1972. Y el resultado de ese sobrepasamiento de límites será una declinación súbita, brusca e incontrolable, tanto en la población como en la capacidad industrial. Para evitar esto, se consideraba necesaria una rápida y fundamental revisión del comportamiento humano y de la estructura social. Si en 1972 esto era una amenaza, en 1992 el Club de Roma estimó que se había concretado ya la amenaza, que en los años 90 se habían sobrepasado ya las tasas de crecimiento sostenibles. Y en el último de los informes del Club de Roma, en el 2004, pues, se afirmó que la humanidad se encuentra ya en un estado de sobrepasamiento de límites. Bueno, en esto de los límites planetarios, en esto de los límites, Rockström fue quien introdujo en el 2009 el concepto más preciso de límites planetarios y delimitó 9 sistemas ambientales que podían ser cruciales y que podían interactuar entre sí. 9 sistemas en los que pudo fijar límites que, de ser traspasados, nos podrían abocar a colapsos irreversibles. Podrían romper los equilibrios ecológicos y situarnos en nuevos estados impredecibles y potencialmente desastrosos para nuestra forma de vida y nuestra civilización tal y como la conocemos. Elaboró el concepto de tipping point, o sea, de punto de inflexión, podemos decir, traspasado el cual se pueden producir esos colapsos irreversibles. Bueno, pero la mala noticia fue que a la altura de 2015 este autor concluyó que se habían traspasado ya 4 de esos 9 límites que él estaba estudiando. Esos habían traspasado los posibles puntos de inflexión en biodiversidad y sobre todo en los ciclos, en el ciclo de nitrógeno, también en el ciclo del fósforo. Y que nos hallábamos en una zona peligrosa, próxima al punto de inflexión, en todo lo que hace referencia al cambio climático y al uso de la tierra. Bueno, cuando se sobrepasan los límites físicos de un sistema, ocurren fundamentalmente empiezan a ocurrir fundamentalmente 2 cosas. Que se agotan los recursos, primero, y segundo, que empiezan a producirse alteraciones, degradaciones de ese medio ambiente. Y bueno, nosotros vamos a analizar sobre todo porque las alteraciones del clima, aunque hay alteraciones del aire, del suelo, del agua, pero nos vamos a concentrar sobre todo en las alteraciones del clima, en los cambios climáticos. Cambios climáticos que, desde luego, ha habido siempre a lo largo de toda la historia geológica de la Tierra, pero esos cambios climáticos anteriores fueron desencadenados por causas naturales, como las variaciones de la órbita terrestre, la inclinación del eje de la Tierra, la irradiación solar. Y por eso esos cambios naturales fueron siempre muy lentos. Y al ser lentos, dieron tiempo a las especies biológicas y a los ecosistemas a adaptarse. Los cambios actuales, en cambio, están siendo muy rápidos por la actividad humana. Ya no son solo de origen natural. Y sobre todo por la emisión de CO2 proveniente de la quema de combustibles fósiles. Al menos este es el consenso mayoritario de la comunidad científica, aunque hay todavía quien sigue negando
que el CO2 pueda tener ese efecto y que la actividad humana sea la responsable de ese cambio rápido que ya estamos empezando a ver cómo se produce. Pero dejando estas polémicas aparte, podemos recordar que durante el periodo Cretácico la tasa de calentamiento fue de 0,000025 grados por siglo, de manera que todos los seres vivos tuvieron tiempo de adaptarse o emigrar. En otro periodo de calentamiento geológico, el del tránsito del Paleoceno al Eoceno, hubo también un calentamiento de 0,025 grados por siglo. Y esto produjo ya la extinción de algunos organismos marinos. Pero es que la tasa de calentamiento actual puede ser entre 2 y 4 grados por siglo. Es decir, es un calentamiento que no va a dar tiempo a ajustes, a adaptaciones naturales. Vamos a ver qué, qué resultados tiene, qué resultados puede tener ese incremento rápido de la temperatura media del planeta. Pues bueno, fundamentalmente a nivel físico, estas 5 cosas. En primer lugar, el aumento del nivel del mar, que puede negar zonas costeras donde actualmente vive una gran parte de la humanidad. Es difícil predecir cuánto va a aumentar el nivel del mar, pero las estimaciones van en una horquilla entre el medio y los 2 y hasta 4 metros de altura, según las predicciones más pesimistas, en el plazo de poco más de un siglo. Otro resultado es la mayor frecuencia de acontecimientos climáticos extremos. Huracanes, tornados, ciclones, sequías, inundaciones, olas de calor. Y las sequías y las inundaciones producen los desastres humanitarios subsiguientes, ¿verdad? En la producción de alimentos, en las infraestructuras. Y hablando de alimentos, claro, el incremento de la temperatura también puede traer problemas en la producción de alimentos, hacer que disminuyan las capturas pesqueras, que se degraden los hábitats y por lo tanto sean menos productivos, que disminuya la biodiversidad. Y la biodiversidad es un seguro de estabilidad para la Tierra. Un ecosistema es más frágil cuanto menos biodiversidad tiene. Es más frágil y desde luego menos productivo. Bueno, y el peor de los resultados posibles cuando hablamos de incrementos rápidos de temperatura es sobrepasar esos puntos de inflexión de los que hablábamos y llegar a producir colapsos irreversibles, en los que se pierden y es imposible recuperar los equilibrios previos. Y el ecosistema entra en un nivel en un estado nuevo, con nuevos equilibrios que tienen distintos niveles de productividad y de condiciones de habitabilidad. Y los colapsos suelen ser irreversibles. Bueno, frente a todo esto, la comunidad internacional ha intentado hacer ya los primeros esfuerzos sobre todo para disminuir la emisión de CO2, que según el consenso mayoritario es la causa del rápido calentamiento que se está produciendo en nuestros días. El protocolo de Kioto fue el primero, pero un protocolo en el que 37 países industrializados se comprometieron a reducir las emisiones de gases productores de efecto invernadero, pero Estados Unidos no ratificó el protocolo, y esos objetivos no pudieron cumplirse. Posteriormente al Acuerdo de París del 2015, pues hubo ya más países que se comprometieron a realizar todos los esfuerzos necesarios para que la temperatura no llegue a ese punto de inflexión que de una manera aproximada se considera que está en los 2 grados de aumento.
A partir de los 2 grados de aumento, las consecuencias posibles para el ecosistema global empiezan a ser impredecibles y con la posibilidad de causar estos colapsos de los que hablábamos. Este Robston aceptaba como límite planetario esos 2 grados de aumento de la temperatura. Pasado lo cual, bueno, entraríamos en una zona de peligro, bueno, la cumbre del clima de Glasgow fue lo último de los grandes esfuerzos internacionales, en los que sí se alcanzaron acuerdos, pero muchos expertos consideran que esos compromisos son insuficientes y sobre todo que no garantizan un apoyo financiero para los países de los países ricos a los países menos desarrollados. Para que el aumento de la temperatura no sobrepase ese tipping point de los 2 grados centígrados, habría que disminuir mucho más las emisiones de carbónico y seguir y no abandonar ese ideal de la emisión neta de cero carbónico. Claro, para esto habría que implantar medidas para recapturarlo, en fin, para que no continuara aumentando cada año que pasa la concentración de carbónico en la atmósfera. Pero no parece que vivamos en un mundo en el que vayamos hacia eso. La concentración de carbónico en la atmósfera sigue aumentando. Y no parece que los acuerdos existentes en la actualidad vayan a ser capaces de detenerlo. Bueno, vamos ahora a los problemas sanitarios que causan ambiente alterado. Porque, claro, de esto nos hemos dado cuenta hace poco. Es decir, antes de la segunda mitad del siglo XX, sí se había estudiado ya los efectos del ambiente sobre la salud, sí, pero no se habían estudiado los efectos de los ambientes alterados, y sobre todo de los ambientes alterados por la actividad humana. Hay una rama reciente de la salud pública, que es la salud ambiental, que estudia precisamente esto, el efecto de los ambientes alterados por la actividad humana sobre la salud. Bueno, por dar datos, podemos decir que al menos 101 enfermedades o grupos de enfermedades tienen relación con el ambiente alterado. Y las enfermedades que tienen un componente ambiental mayor son las diarreicas, las cardiovasculares y las respiratorias. Y el impacto es mayor en niños y en adultos mayores de 50 años. Y naturalmente es mayor en los países con menos ingresos. Esto es lo que podría aliviarse con con las medidas necesarias si existiera una voluntad política suficiente. A la hora de cuantificar todo esto, a la hora de cuantificar el daño que produce el ambiente alterado sobre el medio ambiente, hay que medir. Hay que ver cuántos años de vida quita, cuántos años de discapacidad produce y ponerlo todo eso en un índice que es el llamado DALI, que mide los años de vida sanos perdidos por una población sometida a un factor de riesgo. De manera que cada factor de riesgo existente en el ambiente produce una cantidad determinada de DALIs perdidos al año. Es decir, los DALIs son una medida de los años de vida perdidos que además no tienen solo en cuenta las muertes, sino también las discapacidades que producen una forma de vida que se cuantifica en menos que... Es decir, los años de vida perdidos, los DALI son los años de vida perdidos, más los años de vida vividos con una discapacidad. Pero claro, los años de vida vividos con esa discapacidad hay que multiplicarlos por un factor que los equipara a años de vida vividos con perfecta salud. Es un factor inferior a 1 que hace que... Bueno, suficiente con que sepáis que en los años de vida perdidos y los años de vida
vividos con discapacidad como consecuencia de las alteraciones ambientales pueden cuantificarse de una forma bastante precisa. Y se cuantifican en DALIs, en años de vida sanos perdidos. Bueno, mirar, la carga de enfermedad, esta carga de enfermedad que puede medirse, producida por factores controlables, de lo que habla es de los riesgos ambientales controlables. Entendiendo por riesgo ambiental controlable todo aquel factor físico, químico, biológico, social que sería mejorable. Son riesgos ambientales la contaminación, los métodos agrícolas, los ambientes artificiales, los cambios en el clima, en los ecosistemas. Bueno, pues esos riesgos ambientales controlables, esa es la cuestión, que sean controlables. Pues los riesgos ambientales controlables son responsables de una gran parte de la carga global de enfermedad que padece la humanidad. En el 2012, por uno de los últimos años en los que se realizó sistemáticamente esta medición, pues hubo nada menos que 12,6 millones de muertes atribuibles al ambiente alterado. Algo más de la quinta parte de todas las muertes se debieron al ambiente alterado. Y un 22% de la carga global de enfermedad que sufre la humanidad por todas las causas posibles fue debida al ambiente. Es decir, el ambiente alterado hizo perder 596 millones de DALIs, es decir, de años de vida sana, o equivalente a la vida sana. Bien, los determinantes de la salud ambiental. Bueno, pues son todos aquellos factores del ambiente sobre los que se puede actuar para mejorar la salud, claro. Entre ellos están el aire contaminado, el agua contaminada, los pesticidas. Lo que pasa es que nosotros solo vamos a hablar a continuación de los efectos sanitarios del cambio climático. Nos vamos a centrar en eso. Sí, podríamos hablar de la contaminación del aire, que provoca cada año 4,2 millones de muertes prematuras en el mundo, que no es pequeña cifra. Podríamos hablar también de la contaminación del agua, que hace que 800.000 personas, sobre todo niños, mueran todos los años de diarreas, motivadas por determinantes de salud ambiental que podrían haberse controlado. Como digo, vamos a centrarnos en el cambio climático. ¿Cómo afecta a la salud? Bueno, el cambio climático afecta a la salud de dos maneras. Por vías directas y por vías indirectas. Las vías indirectas, bueno, ya las hemos mencionado un poco. En la medida en que un cambio climático modifique los suelos, las aguas, estará modificando la productividad, estará empeorando la nutrición, podrá... Es decir, por vías indirectas, el cambio climático puede afectar a la salud de muchas maneras. Pero por mencionar solo las vías directas, mencionaremos estas cuatro. Las olas de calor, que producen golpes de calor individuales, y esas olas de calor dejan como secuela un exceso de mortalidad sobre la esperada. Ese exceso de mortalidad sobre la esperada es el número de muertes que se atribuye a la ola de calor. Claro. Y esto se observa siempre que hay una ola de calor. Porque la ola de calor que cito aquí, la del verano de 2003, pues produjo en Europa un exceso de 30.000 fallecimientos. Bueno, pues esos 30.000 fallecimientos hay que atribuirlos a esa ola de calor. Son 30.000 fallecimientos que no se hubieran producido si no hubiera existido esa ola de calor. Bueno, las inundaciones. Las inundaciones, pues,
pues suelen aumentar las enfermedades infecciosas como secuela de las inundaciones, ¿verdad? Las inundaciones originan brotes de leptospirosis, de cólera y de todo tipo de otras enfermedades producidas directa o indirectamente. Los cambios de temperatura y humedad tienen otro efecto, y es que pueden ampliar las zonas de los vectores de enfermedades, mosquitos y demás vectores de enfermedades. Y así es como se expanden las enfermedades antiguas, o así es como aparecen también las nuevas enfermedades emergentes. Por eso es por lo que se espera un aumento del paludismo, del dengue, de la leishmaniasis, de la encefalitis, que son enfermedades antiguas, pero que van a aumentar su prevalencia como consecuencia de estos cambios de temperatura y humedad que favorecen a los vectores de las enfermedades. Bueno, y las enfermedades transmitidas por el agua y los alimentos, no ya por vectores, sino por el agua y por los alimentos, también aumentan con el calor. Por ejemplo, la salmonelosis aumentan de un 5 a un 10% por cada grado de temperatura media en una región. Y como siempre, los efectos afectan más a los países pobres, que tienen menos infraestructura, menos recursos, menos educación sanitaria, menos posibilidades de información, de modificación de su vida. Por esto es por lo que me gustaría hablar de la justicia ambiental. Los perjuicios que causa un ambiente alterado, así como los beneficios que se logran al mejorarlo, pues no afectan igual a todos. Por esto es por lo que desde hace unos años existe un movimiento ciudadano por la justicia ambiental. Un movimiento que comenzó en los años 80, que ha sido reconocido ya por instituciones nacionales e internacionales. Ya en el siglo pasado se reconoció que las minorías raciales y las poblaciones de bajos ingresos padecen mayor exposición al aire contaminado, a los residuos peligrosos, al pescado contaminado, a los pesticidas. La propia Agencia de Protección Ambiental norteamericana ha puesto a punto un programa y ha definido la justicia ambiental como tenéis ahí, como el trato equitativo y la participación significativa de todas las personas, con independencia de raza, origen nacional o nivel de ingresos, en el desarrollo e implementación de leyes y reglamentos ambientales. Bueno, los problemas de la justicia ambiental son muchos. ¿Qué comunidades son las que se exponen a los riesgos ambientales? Y por lo tanto, ¿dónde se puede localizar un vertedero de residuos tóxicos o radiactivos? De hecho, curiosamente hay mapas de los vertederos de residuos en los que se ve que están correlacionados geográficamente con las comunidades más pobres. En Estados Unidos hay estudios sobre esto y son concluyentes. Las instalaciones, las fábricas molestas, pues también no se construyen cerca de las comunidades ricas o influyentes en la sociedad, sino todo lo contrario. Así que, bueno, aquí hay un problema de justicia. ¿Por qué van a tener que las poblaciones más desfavorecidas soportar un mayor nivel de riesgo? ¿Verdad? Es un problema de justicia. Y luego el problema de las poblaciones vulnerables, no solo ya desde un punto de vista socioeconómico, sino desde un punto de vista patológico, de predisposición, es decir, personas que tienen patología asociada, los asmáticos, los alérgicos, los portadores de mutaciones, los niños en general son por las poblaciones vulnerables que son afectadas más por los riesgos ambientales, ¿verdad? Y en la misma lucha contra el cambio climático, pues también hay un grave problema de justicia social, porque siendo los países no desarrollados los que menos han contribuido a producir el cambio climático, son los que más van a padecerlo, ¿verdad? Y ahora que hay que hacer algo, ¿cómo repartimos los costes? ¿Cómo repartimos los sacrificios? Eh, ¿Querrán ciertos países sacrificarse por el bien del planeta?
hacer algo, ¿no? Bueno, aquí están las discusiones de las reuniones internacionales. Los países, las naciones, pues tienden a mirar, a ser egoístas, a mirar hacia sí mismas y a preocuparse únicamente por su propia situación, y los políticos sobre todo por su propia situación electoral. En fin, hay problemas, como veis, de justicia ambiental muy importantes, que no están teniendo buena solución, por cierto. Bueno, y hablando ya de protección al ambiente, pues hay tres modelos. El modelo tradicional, que es el modelo curativo, que bajo la consigna de que el que contamina paga, es decir, que cuando se demuestra que se ha producido un daño ambiental, el que lo ha producido tiene que pagar por arreglarlo, ¿verdad? Es el modelo curativo. Pero el modelo curativo no es suficiente. Habría que pasar por lo menos a un modelo preventivo. Es decir, que se obligue a todos aquellos que puedan producir algún daño ambiental a que tomen medidas para mantener los riesgos por debajo de un cierto nivel. Para esto hay que calcular los riesgos, entendiendo por riesgo el producto del daño por la probabilidad de que ocurra, y a mayor riesgo, pues más medidas preventivas hay que tomar, antes incluso de que aparezcan los daños, ¿verdad? Pero más aún, habría que necesitamos llegar a un tercer modelo, que es el modelo precautorio, que es tomar medidas aunque se ignore la probabilidad del riesgo, o aunque no se haya demostrado el riesgo, cosa que ocurre con muchos contaminantes ambientales, con muchas situaciones sobre el ambiente, que, bueno, sí, todavía no se ha podido demostrar que son dañinas, pero potencialmente pueden producir un riesgo, tienen una probabilidad de riesgo, ¿verdad? Bueno, pues hay que tomar no solo medidas preventivas de riesgo sobre los riesgos conocidos, sino también medidas precautorias sobre todos los riesgos posibles. Así es por lo que se habla cada vez más a nivel internacional de instaurar el principio de precaución. El principio de precaución, es decir, que obliga a tomar medidas de protección antes de tener certezas científicas sobre los riesgos. Es lo que pasa, es lo que se exige a los productos transgénicos, a los llamados disruptores endocrinos, que todavía no han podido demostrar su potencial dañino, ni las dosis a las que pueden hacerlo o las condiciones, pero se pueden imaginar daños posibles que, aunque todavía no estén demostrados, obligarían a tomar medidas de precaución, ¿verdad? Esto fue lo que se dijo en la Declaración de Río, ya en 1992. Se apeló a los estados a que aplicaran ampliamente el criterio de precaución. Y la UNESCO pues dio la definición del principio de precaución más citada, y es que cuando las actividades humanas pueden acarrear un daño moralmente inaceptable, que es científicamente plausible, claro, tiene que haber una cierta razonabilidad del riesgo, no pueden ser. Cuando es científicamente posible, plausible la existencia de un riesgo, aunque sea incierto y aunque todavía no se haya demostrado, se adoptarán medidas para evitar o disminuir ese daño. Claro, hay que definir lo que es un daño moralmente inaceptable. Pues un daño moralmente inaceptable es el que es una amenaza potencialmente grave contra la salud o la vida, que pueda ser irreversible, que sea injusto para las generaciones futuras, que afecte a los derechos humanos. Medidas de precaución, entonces, y no solo medidas de prevención. Bueno, llegamos con esto al debatido problema de la sostenibilidad. Hasta fechas muy recientes se suponía que el ambiente no tenía límites, que no había, que todo, que las actividades humanas
no podían producir un impacto suficiente, porque el mundo es tan grande, la naturaleza es tan fuerte, que todo lo resiste y todo lo da. Y por eso todo crecimiento cuantitativo era considerado bueno en sí mismo, sin mirar a sus consecuencias sobre la naturaleza y sin temer que esas consecuencias sobre la naturaleza fueran inasumibles. Lo que pasa es que tardamos en darnos cuenta, y de esto nos dimos cuenta, fijaros, ya en la segunda mitad del siglo XX, cuando se produjo esa gran aceleración del crecimiento, que fue la que comenzó a poner de manifiesto señales de límites infranqueables. Esto tiene su historia, en la que no vamos a entrar, pero se comprobó repetidas veces que el crecimiento cuantitativo ilimitado y sobre todo ciertas formas de crecimiento pueden malgastar y destruir los recursos en los que se basa ese mismo crecimiento. Así que empezaron a aparecer críticas al crecimiento cuantitativo ya en los años 60, por obra de ciertos pensadores que ya son legendarios en el mundo del ecologismo. Y Schumacher, con su idea de la tecnología intermedia y de que lo pequeño es hermoso, la metáfora de la Tierra como una nave espacial en la que vamos todos y de la que no podemos salir. La economía del steady state, de la economía del estado estable de Herman Daly, las propuestas del Club de Roma. Hay ya mucho debate acerca precisamente de esto, del crecimiento cuantitativo y sus límites. Debates que han culminado en la formulación de una nueva idea, la idea del desarrollo sostenible. Hasta hace muy poco, conservar el ambiente y luchar contra la pobreza parecían incompatibles. Y se priorizaba luchar contra la pobreza, naturalmente. Pero fue en los años 80 cuando se forjó un concepto que pretendía aunar esas dos cosas, la conservación del ambiente y la lucha contra la pobreza. Este fue el concepto de desarrollo sostenible, que incluso no solo integraba ambas metas, sino que hacía depender la una de la otra, hasta el punto de que decía que no se podría luchar contra la pobreza sin conservar el ambiente y no se podría conservar el ambiente sin luchar contra la pobreza. Como resultado del estudio de un comité presidida por Brundtland, pues se elaboró en lo que llamas el informe Brundtland, que formuló la definición de desarrollo sostenible, que más circula en la actualidad. Desarrollo sostenible es el que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. La OMS resalta los vínculos entre ambiente, desarrollo económico y salud, diciendo que tienen que darse conjuntamente, que no son contradictorios. Y bueno, eso es lo que queremos todos, aunque no todos estén convencidos de que sea posible hacer compatibles todas esas cosas. El concepto de salud planetaria, la agenda para el desarrollo sostenible, pues son todo propuestas que intentan hacer realidad este desarrollo sostenible. Un desarrollo sostenible que admite muchas críticas. Es un concepto vago, que disfraza la hipocresía, que intenta armonizar objetivos incompatibles en lo económico, en lo social y en lo ambiental, que fomenta ilusiones engañosas, como la de ese poder seguir creciendo indefinidamente. Bueno, no vamos a entrar en ese debate, a no ser que vosotros queráis hacerlo en la discusión, pero sí podemos reconocer que la sostenibilidad es un requisito absoluto. Y ahora lo que podemos debatir es si la sostenibilidad es un problema exclusivamente técnico o si es también un problema sociopolítico y sobre todo si es un problema moral, de estilos de vida, de valores. Será necesario para hacer una sociedad sostenible grandes y profundas transformaciones técnicas, políticas, sociales y morales. Yo en esta charla quería insistir sobre todo en los requisitos de conciencia, en los requisitos morales,
porque parece que ninguna medida, ninguna empresa será posible sin un desarrollo de la conciencia colectiva, es decir, de las actitudes, de las metas y de los valores de las personas que tendrán que asumir esos cambios y proponerlos. Tendremos que llegar, querámoslo o no, a una revolución sostenible, desde luego. Pero es que eso será una revolución, por eso la llamo revolución sostenible. Y esa revolución será una nueva oportunidad para nuestra forma de vida. No debe verse como una catástrofe producida por un fracaso o por culpa de la humanidad, sino que puede ser nuestra oportunidad de instaurar un nuevo mundo más humano, más capaz de redescubrir nuestras verdaderas necesidades, otras formas de relación entre los seres humanos, ¿verdad? Una sociedad sostenible, una revolución sostenible es aquella que permitirá manifestar lo mejor del ser humano. Y para eso tenemos recursos, son los que existen en nuestra propia conciencia, son los recursos del espíritu humano. Que tenemos, no solo los recursos son de orden natural, es que son sobre todo, y quizás antes, recursos del espíritu humano. Me refiero a recursos como la capacidad de imaginar, la capacidad de unión y de integración, la capacidad de generar hermandad entre los seres humanos, la capacidad para la bondad, para la belleza, para la verdad, que son las que otorgan valor y sentido a la vida y que son las únicas capaces de motivarnos para seguir, para sacarnos y de sacarnos adelante. La capacidad de aprender, de rectificar los errores. Estos son todos recursos importantes, como comprenderéis. Y sobre todo, quizá el recurso más necesario es la capacidad de compasión y amor a la vida y hacia todos. Y no solo hacia todos, sino también hacia todo, incluyendo el mundo animal y vegetal y la tierra misma, con la que también tenemos que identificarnos y que también nos debe importar. Nuestro amor y nuestra compasión debe llegar, como digo, a todos y a todos. Y solamente así podremos poner en marcha esta revolución sostenible que necesitamos. Pues nada más. Ahora podemos hablar un poco. Pues muchísimas gracias, doctor. La verdad que ha sido interesantísimo este recorrido que hemos hecho desde este efecto del clima en la salud, desde una visión más científica, digamos, hasta llegar a esta parte un poco más eh, moral, ética o filosófica, que también supongo que viene también dada también por su formación. Eh, Antes de comenzar, ha habido muchísimo interés, decir, en torno a su presentación, muchísimas preguntas, dudas que ahora le haremos llegar, pero por deferencia a todo el público que está, que la gran mayoría, como sabe, son docentes, contamos con muchos docentes de ciencias de la salud de España y de Latinoamérica, contamos también con muchísimos estudiantes de ciencias de la salud. Usted hablaba de conciencia ética, conciencia moral. Hay también una conciencia, usted que ha percibido casi 35 años docente de la Universidad Complutense de Madrid, hay una conciencia académica y formativa en las facultades de ciencias de la salud para formar a los futuros sanitarios en los efectos que el clima ya está teniendo en nuestra salud. ¿Percibe esa conciencia? Yo tengo la impresión de que la universidad viene después. Los cambios que yo he sido capaz de percibir y los cambios en los que yo espero vienen de la ciudadanía, de la conciencia colectiva. Un mundo en el que efectivamente hemos visto ya los primeros cambios. Nuestra conciencia colectiva ya no es la misma ahora que hace 50 años. Ahora ya hay una sensibilidad que antes no había, una predisposición, una exigencia de soluciones y una preocupación que no existía antes. Y cada vez son más manifiestas los señales de un cambio de conciencia colectiva, moral. Cada vez se habla más
de los nuevos valores, de la necesidad de unión, de superación de la violencia, de las violencias, de los abusos. Incluso se habla de una llamada conciencia de nueva era, de una conciencia unitiva, una conciencia más allá de la racionalidad cientificista individual, y que te permite identificarse, reconocerse de otra manera a uno mismo, identificarse de otra manera con los demás y con el mundo. Un cambio en la idea de quiénes somos y qué queremos de la vida. De esa nueva conciencia unitiva, yo sí, yo espero que, y creo que llegada a una masa crítica alcanzada, lo que necesitamos es llegar a una masa crítica de personas sensibilizadas de otra manera, dispuestas a verse y a ver todo de otra manera. Y de esto, bueno, fíjate, todos los movimientos de meditación, de mindfulness, que en definitiva son movimientos de toma de conciencia. En esto entiendo que los sanitarios del presente y del futuro tienen mucho que decir, ¿no? Porque entiendo que también esa parte de evidencia científica, estudios e investigaciones, si se publicitaran o se crearan, ¿no? También ayudaría a crear esa conciencia, ¿no? De la que usted reclama. Claro, por su dedicación profesional al servicio, deberían ser los pioneros, los adalides de esta nueva mentalidad de servicio que va más allá de intereses personales, egoístas Sí, claro, sí, sí. Los personas que se preocupan por la salud y que pretenden suministrar ese servicio deberían ser los ejemplos a seguir. ¿Qué mensaje le daría? Porque ahora mismo los que le están viendo ahora mismo en esta sesión son la gran mayoría o futuros o actuales profesionales sanitarios. Muchos de ellos Pues también incluso son docentes. que procuran expandir expandir su nivel de conciencia. El ser humano puede expandir, tiene distintos estados de conciencia y hay distintos niveles de conciencia. Necesitamos subir un poquito nuestro nivel de conciencia colectivo. Entonces, el principal, la consigna es ver más claramente, aumentar nuestras, desarrollarnos como seres humanos, en definitiva, junto a otros seres humanos y en el seno de la Tierra, de esta Tierra. Habría mucho que hablar de esto, bueno, de nuevas formas de vivir, de relacionarse. Pero esta civilización consumista, narcisista, egoísta y hedonista, desde luego, no es compatible con un desarrollo sostenible, eso desde luego. Volvemos ahora a un terreno un poco más, tocamos tierra, un poco más científico, porque han suscitado muchas dudas también, algunas de las de la parte de su exposición. Algunas de ellas, por ejemplo, nos comenta Joaquín Sepúlveda, tiene mucho interés en conocer cómo afecta la radiación electromagnética al ser humano. Electromagnética. Sí. Fíjate que no se sabe bien. Esta es una de las cosas de las que no hay suficientes evidencias científicas. Los campos magnéticos sí se ha visto que producen efectos cuando son intensos y cuando son concentrados en algunos sistemas. Por ejemplo, un fuerte campo electromagnético puede modificar el desarrollo embrionario de un huevo y producir alteraciones importantes en el desarrollo del huevo. Y campos fuertes electromagnéticos focalizados pues pueden producir determinados estímulos neuronales locales. Lo que no se conoce es a nivel macro, a nivel de los campos electromagnéticos a los que estamos expuestos en la actualidad, que provienen de los tendidos eléctricos, de los aparatos que tenemos en casa, de las antenas. Lo que no se conoce bien es si eso puede tener efectos verdaderamente patogénicos a tener en cuenta. Todo lo que se dice en ese ámbito son especulaciones, anécdotas,
pero la verdad es que no se conoce bien. Y yo creo, es mi opinión personal, que se exagera un poco. Se exagera un poco. Yo, no, a mí los riesgos electromagnéticos a los que estamos expuestos como ciudadanos, la verdad es que a mí al menos, no me preocupa mucho. Rutilio Ortiz tiene otra pregunta para usted. Está hablando de los efectos directos de cambio climático y nos pregunta cómo entender adecuadamente el concepto de un sistema alimentario sostenible y cómo unirlo con el concepto de una salud. ¿Y cómo unirlo con el concepto De una salud. O sea, un sistema alimentario sostenible y unirlo con la salud. Bueno, ese es otro de los grandes debates de los últimos años. Es decir, hay alimentos para todos y lo que pasa es que están mal repartidos eh, eh, o no. O hay verdaderamente una carencia de nutrientes, una carencia objetiva que en algún momento en la que estamos o de la que podemos llegar a estar dentro de poco y que pueda producir situaciones insostenibles. Eh, bueno, claro, sí, sí, es indudable que en este mundo hay mucho desperdicio de alimentos, mucha comercialización de, en fin, mucha mala distribución, mucha inequidad. Claro, no, sí, sí, podríamos imaginar un mundo en el que desaparecería gran parte de la desnutrición si pudiéramos organizarnos sociopolíticamente de otra manera. Sí, bueno, sí, habría mucho por hacer, sí, y esto sería esto, pero para esto haría falta, como digo, un cambio de conciencia, claro, haría falta que pudiera, que pidiera y, estos cambios necesarios a nivel. eh, Vamos a ver, sí, sí, desde luego, en ese terreno hay mucho que hacer. Mejor distribución, más equidad, sí, desde luego. Ahora, el problema de la pregunta del millón es, a pesar de todo, ¿el planeta va a poder seguir produciendo alimentos para una población indefinida y siempre creciente? Porque claro, cuantos más seamos, más difíciles de solucionar son nuestros problemas. Esa es la pregunta del millón que yo no sabría responder. En este momento no sé, y yo creo que nadie puede responder. No sabemos dónde está en la capacidad de carga del planeta Tierra en un mundo justo. Un mundo justo, no sabemos qué capacidad de carga en términos de alimentos puede tener para los seres humanos. Otro de nuestros espectadores. Pero alguna capacidad de carga tendrá, ¿eh? Alguna capacidad de carga tiene. Ujú. Lo que no sabemos es dónde está. Tenemos que descubrirlo en un futuro, ¿no? Quizás lo lamentaremos. Otro espectador, que en este caso no se identifica, pero tiene una duda o plantea una duda que quizás pueda respondernos en torno a, sabemos que una de las principales causas que tenemos y efectos que tenemos por el calentamiento global es la contaminación, la sufrimos sobre todo en las grandes ciudades. Eh, ¿Se vincula o tiene algún tipo de relación, usted estima que tiene algún tipo de relación con también ese aumento que hay con las enfermedades dermatológicas? Sabemos perfectamente que las respiratorias, por supuesto, pero también con las enfermedades dermatológicas. Sí, sí, vamos, el ambiente ya hemos dicho que tiene relación con todo, que puede tener relación con todo, claro, por vías directas, indirectas. Y creo que vais a tener otra de las conferencias que van a venir a continuación en la que van a hablar específicamente de esto. Un dermatólogo que con mayor conocimiento de causa que yo os va a hablar de todo eso, sí. Sí, como mencionamos al principio, es solo el primer capítulo, una introducción a la serie y a continuación ahora
unas nuevas ediciones y episodios en los que abordaremos desde distintas perspectivas, desde la neurología, medicina interna, infectología y, como mencionaba, dermatología también, pues los efectos que está teniendo el clima en nuestra salud. Ahora queríamos dar paso a una de las asistentes, en este caso se llama Rita Alejandro Delgado. Nos comentaba que es profesora y enfermera en la Cátedra de Medicina en Salud Mental, y estamos haciendo una pregunta abierta dentro de todos los espectadores de si se encontraban docentes entre ellos, y también si algunos de ellos estaban incluyendo dentro de su currículum académico, de la formación de sus alumnos, el cambio climático y el efecto que tienen en la salud. En este caso ellos hacen o se detienen y ponen el foco en la salud mental. Entonces queríamos comentarle a Rita, eh, está por aquí, vamos a dar paso, no sé si puede hablar ya, Rita. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Rita? Pues nada, encantados de que estés con nosotros, y encantados de que compartas con nosotros tu experiencia, porque nos parece muy interesante. Quizás estábamos señalando esa laguna que hay a nivel académico en muchas facultades de medicina, distintas especialidades a la hora de abordar el efecto que tiene el clima, también esa laguna de investigaciones y estudios basados en la evidencia. Pero nos es grato conocer que hay experiencias actuales en las que sí se está estudiando el impacto que tiene el clima en nuestra salud, y concretamente la salud mental. Y nada, simplemente cederte la palabra para que nos cuentes un poco, y si tienes alguna pregunta, alguna duda para transmitirle al doctor, pues es tu turno. Muchas gracias, Rita. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que muy agradecida que me hayan permitido la palabra y contar la experiencia desde acá de Argentina. Yo soy enfermera, soy profe en la cátedra de enfermería en salud mental. Nosotras las enfermeras cuidamos, estamos concentradas siempre en los hospitales. Es un tema que me interesa mucho, hice la diplomatura en economía circular este año y quise incorporar los temas a la cátedra de enfermería en salud mental. Hay para el 2030 o 2050, no quiero mal informar, se espera que aumente la cantidad de suicidios, y una de las causas de suicidios es por el cambio climático, por los extremos del calor y el frío. El calor está haciendo que las personas se descompensen a nivel mental y se suiciden. Eso ya está escrito y publicado. Hay un trabajo multicéntrico donde sacamos información para poder incorporarlo a la cátedra, cómo la acción climática afecta a la salud mental, que es del Instituto Grantham, que es el Instituto de Innovación de la Salud Mental en Londres. Hizo un estudio multicéntrico y habla sobre los co-beneficios de la acción climática para la salud mental. En base a eso, nosotros incorporamos a los estudiantes y para que implementen talleres de cuidado del medio ambiente y cómo impacta eso en el niño en la salud mental. Si quieren, les pongo acá en el chat el enlace, así pueden. La verdad que es una investigación muy interesante y me costó muchísimo encontrar sobre acción climática y salud mental. Como bien decía Miguel Ángel, esto también es una responsabilidad publicarlo y que llegue a todos y todas, y lo puedan replicar y nos puedan mejorar también la propuesta. También se propuso hacer un proyecto de extensión. Proyecto de extensión es cuando la universidad se incorpora en la comunidad y se hace un intercambio con la comunidad, en donde nos metimos con los trabajadores recolectores urbanos, que eran los que recolectaban cartones. La Municipalidad de Córdoba creó centros verdes en donde se hace una separación de la basura. Córdoba, a nivel nacional, a nivel Argentina, está muy comprometida con el Objetivo de Desarrollo Sostenible. También acuerdo con Miguel Ángel lo que decía, que no todo es color de rosa y no es todo tan perfecto como se escribe y se dice. La realidad puede ser otra, pero más que cambio climático son acciones climáticas que hay que tomar, y la universidad debería ser pionera para generar cambios en los profesores, en los estudiantes y en la comunidad. Entonces ahí está nuestra responsabilidad social de generar cambios de acción climática en la comunidad. Ahora con la salud mental y los recolectores urbanos, también en la cátedra, en la escuela de enfermería, en conjunto también se hace una propuesta para crear una ampliación de un aula sustentable, con una empresa que hace construcciones con materiales reciclados, con plástico, y también quiero hacer hincapié que
lo que he aprendido hasta ahora en todos estos trabajos de acción climática, nada es 100% sustentable, nada es 100% sustentable, pero sí es importante que a través de todo este proyecto de extensión y esa aula, los mismos estudiantes, que son futuros colegas enfermeros, sean parte de este cambio, de esta acción climática, y no es solamente separar la basura, no es solamente no tirar un papelito, sino elegir qué voy a consumir, que Miguel Ángel hablaba del consumo excesivo, que es un problema también, elegir qué voy a consumir. Así que siempre hincapié en eso, nosotros las enfermeras cuidamos. En este caso estaríamos cuidando el medio ambiente y es un trabajo interdisciplinario con la Facultad de Ciencias de la Comunicación, con comunicadores. Es intercátedra también con otras cátedras, así que bueno, es un proyecto muy ambicioso en el que los estudiantes son protagonistas porque tiene compromiso social. Compromiso social es una propuesta de la universidad que vos tenés que tener 40 horas antes de recibirte para poder recibir el título. Entonces este proyecto de extensión invita a cualquier estudiante de la Universidad Nacional de Córdoba para participar en este proyecto que va a ser lanzado el año que viene, lo propusimos este año, ya está aprobado. Así que bueno, desde la Cátedra de Enfermería y Salud Mental, la Escuela de Enfermería, desde la universidad estamos haciendo eso. Así que bueno, gracias por darme el espacio para poder compartirlo. Nada, a ti, Rita, a ti, por supuesto, que ha sido interesantísimo. No sé si estás de acuerdo también, Miguel Ángel. Sí, sí. No, enhorabuena por estas iniciativas. Lo que necesitamos es saber más. Es necesaria investigación en este terreno, es reunir evidencias, argumentos, con la máxima... Y publicar, Claro, sí. publicar, compartir el conocimiento, publicar todo, sí. Sí, también es muy importante esta portavocía que hacen los estudiantes y actuales sanitarios también en la sociedad, también esa conciencia de la que también hablaba Miguel Ángel, ¿no? Crear esa conciencia desde su puesto también de responsabilidad también, que también lo tienen, o lo tenéis en este caso. Vamos a seguir con el turno de preguntas porque tenemos una muy interesante de Teresa Ivón Barrios. Leo textualmente, ¿ok? Comenta que tengo cáncer de tiroides, estoy recién operada y he leído que hay disruptores endocrinológicos que intoxican el cuerpo, incluyendo los alimentos por ser tratados con pesticidas. ¿Sería sugerible que comience a cultivar mis propias verduras, frutas? Efectivamente, sí, hay disruptores endocrinos en el ambiente. Vivimos en un ambiente contaminado con productos químicos como nunca en la historia de la Tierra lo había estado. Bueno, los productos industriales, agrícolas, farmacéuticos, acaban en el ambiente, acaban en los suelos, en las aguas, en el aire, y hay restos de químicos en los polos, en el hielo de los polos, ¿verdad? En todas partes, porque se acumulan muchas veces en las cadenas alimentarias. Y con los disruptores endocrinos tenemos también el problema que teníamos antes, que me he dicho antes, que como es algo nuevo, todavía no se conoce bien en sus efectos potenciales sobre la salud humana. Se conocen ya algunos efectos, como por ejemplo el efecto estrogénico que tienen muchos disruptores endocrinos. Sí, sí. Pero en general no se conoce. Es muy difícil de fijar tasas seguras de contaminantes. Son estudios que son difíciles de hacer, son costosos, llevan mucho tiempo. Y en los que no sabemos realmente todavía qué investigar, porque son tantos los compuestos que andan sueltos por ahí, que no sabemos cuál de ellos puede ser el que finalmente nos afecte, con el agravante de que los efectos de estos disruptores pueden multiplicarse, porque el efecto de uno puede ser relativamente inocuo, el de otro también, pero juntos pueden llegar a adquirir un potencial tóxico y multiplicar sus efectos, de manera que 1 más 1 ya no son 2. 1 más 1 pueden ser muchos más de 2 en cuanto a efectos patológicos. Y todo esto pues no se conoce bien. Esto es un campo de investigación abierto,
en el que desde luego habría que insistir, claro. Debía ser un campo de investigación prioritario. La contaminación química que nos rodea y que no... Y a la que se le está empezando ya a echar la culpa de muchas cosas, entre ellas las que decías tú, el aumento del número de cánceres, de ciertos cánceres sobre todo, más que de otros, incluso de ciertas mutaciones genéticas, de ciertos efectos sobre la fertilidad, sobre los varones, sobre la... sí, ya se están empezando a hablar de la posibilidad de que ciertos efectos patológicos que ya se están empezando y que están aumentando su frecuencia en la población humana, pues sean debidos a este medio ambiente químico que nos rodea. Otra cosa más difícil es la de qué podemos hacer, porque cultivar tus propias verduras. Bueno, esta es una de las razones por la que la llamada agricultura ecológica está teniendo tanto auge, porque se vende sobre todo con la idea de que son productos más naturales que no han sido sometidos a tantos contaminantes y posibles tóxicos químicos. Así que hay mucha gente ya en esto, pero que tampoco está, como digo, todo esto son apuestas, son estilos de vida que uno no puede justificar con datos ni con números, porque vete tú a saber, ¿no? Hasta qué punto. Ya te digo, esto no sé qué podría. Y con respecto al cáncer de tiroides, bueno, la única contaminación que se ha visto que está relacionada con él es la contaminación radioactiva, sobre todo en donde hay yodo radioactivo. Sí, sí, el yodo radioactivo, estos desastres de centrales, los desastres de las centrales nucleares son peligrosas sobre todo en lo que sabemos, porque aumentan la tasa de cáncer de tiroides por el yodo radioactivo que sueltan. Por eso se intentan prevenir en las personas que han podido estar expuestas tomando grandes cantidades de yodo no radioactivo para que saturen el tiroides y hagan que el tiroides no quiera aceptar más yodo del que está en el ambiente radioactivo. Pero quitándolo del yodo radioactivo sobre el cáncer de tiroides, que yo sepa, no hay demostrado nada más. No Pues creo que tengas que preocuparse en especial por... quizás esta sesión que ha sido un excelente piedra de toque para arrancar nuestra serie juntos en esta edición y seguramente esperemos que sea también el pie para que pellizque la curiosidad y el interés de todos los espectadores y los participantes que hemos tenido y que arranquen también esa carrera investigadora y que alimenten de contenido basado en la evidencia estos efectos del clima que todos sabemos que son palpables y que existen y que aún faltan todavía documentar científicamente. Nada, vamos a tener que ir cerrando este seminario, interesantísimo. Darte las gracias, Miguel Ángel, por tu tiempo, por la excelente presentación, el interés que has suscitado. Tenemos muchísimas preguntas que no vamos a poder contestar y que nos encantaría poder hacerte llegar por correo y que pudiéramos responder y crear un artículo que compartir en nuestros perfiles sociales y agradecer también a todos los participantes que hemos tenido, a su interés, a su proactividad y a todas las preguntas que nos han compartido y cómo han participado de manera tan activa. Emplazaros al próximo capítulo que tendremos el 11 de octubre, que en este caso contaremos con un neumólogo y hablaremos de enfermedades respiratorias, que es un tema también que va a suscitar muchísimo interés. Y muchísimas gracias y nada, seguimos. Claro. Ánimo, haceros cada vez más sensibles a este problema y desarrollar conciencia. Es lo mejor que podemos hacer. Muchas gracias. Un saludo.